Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos a Eduardo Guerrero, analista en seguridad, experto en materia de seguridad estratégica, de seguridad nacional, de seguridad pública también, asesor, consultor, conferencista, editorialista del Financiero. Lalo, un gusto tenerte como siempre, bienvenido. Encantado de estar aquí, estimado Leo. Gracias por acompañarnos. Don Víctor Piz, buenas noches. Buenas noches, Eduardo, bienvenido. Gracias, Víctor, Fíjate, igualmente. Eduardo, que teníamos previsto al inicio del año hacer una revisión del delicado capítulo de seguridad, de la estrategia del gobierno, de que seguramente iba a estar como estuvo en la agenda central de la reunión de presidentes y primer ministro esta semana entre Estados Unidos, México y Canadá. Y de repente, pues sucede lo de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, este operativo que sorprende a muchos expertos, analistas, ahora nos dirás tu punto de vista, porque pues es un viraje significativo en la estrategia de que este gobierno había venido sosteniendo a lo largo de la administración. Es decir, el presidente había decidido no detenciones, no arrestos, no confrontaciones, no enfrentamientos, nada de esto, ¿no? Era esta cosa de los abrazos, no balazos. Y de repente vimos un operativo la semana pasada, hace unos 8 días, 10, pues que rompe por completo con esa estrategia. ¿Qué pasó? ¿A qué se debe? ¿A qué obedece? Hubo elementos de sensibilización, de decir que esto era vital para la seguridad de México. ¿Qué análisis haces de esto? Mira, a mí me parece que hay varios elementos, ¿no? La estrategia de arrestos, digamos, bajos durante el arranque de la administración fue revirtiéndose gradualmente. De hecho, el año pasado registramos un aumento de las detenciones de alto perfil de un 25%. Estamos hablando de jefes logísticos, de jefes de sicarios, de jefes operativos de células. Ahora, son golpes, aunque hay un aumento, son golpes siempre como muy aislados, es decir, nuestras capacidades de inteligencia y de coerción, digamos, no dan para más. Siempre estamos agarrando a uno o dos líderes, a veces populares, pero son golpecitos de uno o dos. Son muchos golpes, pero siempre no le causamos un daño, digamos, a una organización letal a la organización, ¿no? Entonces, las organizaciones sí, digamos, se duelen y se desestabilizan por estos golpes, pero se normaliza su funcionamiento algunos pocos meses después del golpe, ¿no? No tenemos la capacidad como en países europeos, en Estados Unidos, donde se planea un golpe mortal a la célula. Durante varios meses se van ubicando a los líderes y simultáneamente un día a cierta hora se hacen arrestos en varios lugares del país, masivos, en donde se arresta a 30, 50, 100 integrantes de una célula y con eso se acaba la célula, ¿no? Nosotros tenemos que contentarnos aún con la ayuda de Estados Unidos, de dar estos golpes que solamente generan efectos transitorios, ¿no? ¿A qué obedece esto? Ya que lo has mencionado. Decía, pobre inteligencia, pobre servicio de estratégico de planeación. ¿Por qué? ¿Por qué no somos capaces de dar un golpe más grande? Mira, nosotros hemos tratado en muchas ocasiones de infiltrar a las células criminales. De hecho, estas personas que han podido penetrar han sido entrenadas por agencias americanas, con los grupos élite del Ejército y de la Marina, pero desgraciadamente tenemos mucha porosidad en nuestras instituciones de seguridad e inteligencia y los criminales siempre están dispuestos a pagar un buen dinero por esa información. Entonces, a los pocos días que se infiltra una célula, generalmente esos agentes son asesinados porque les llega la información a las células de quiénes son. Hay filtraciones. Entonces, mientras tengamos ese problema estructural de poca confiabilidad, digamos, de nuestras instituciones y esta
pues filtración de información estratégica, no podamos controlar eso adecuadamente, vamos a estar condenados a no generar una inteligencia puntual con la que podamos dar golpes contundentes, ¿no? Los americanos, por otra parte, con los extraditados que nosotros enviamos cada año, trabajan de una manera muy hábil, les sacan mucha información y además con ellos hacen contacto con sus amigos de la propia célula criminal, con sus conocidos, gente de confianza, los reclutan y son muchas veces informantes pagados ya al interior del grupo criminal que le reportan a las agencias estadounidenses lo que está sucediendo adentro del cártel. En calidad de informantes, digamos. Así es, ¿no? Las confrontaciones internas, las operaciones de trasiego de droga. ¿Quién controla qué territorio? La diversificación del mercado, si están abriendo un nuevo mercado de robo de combustible, de extorsión presencial en alguna zona. Y con eso los americanos pues traen una información muy fina en tiempo real, casi de lo que está sucediendo y muchas veces la intercambian con México con la condición de que les hagamos algunos favores acá también en función del interés nacional de Estados Unidos. A veces el interés nacional de Estados Unidos y el interés nacional de México coinciden, pero a veces divergen porque a veces nos piden dar algunos golpes que nos generan a nosotros una ola de violencia o nos fragmentan a una organización y las consecuencias de esa fragmentación pueden ser muy nocivas en términos de diversificar el mercado o de generar confrontaciones entre las células, ¿no? Entonces tenemos que tener cada vez mayor alineamiento con ellos, que ellos también se preocupen por las consecuencias de esas detenciones o esas operaciones que a veces nos solicitan. Y creo que vamos en ese camino. A mí lo que me preocupa es la poca atención y el poco robustecimiento institucional de las áreas de inteligencia, ¿no? Mexicanas. Así es. No hay ahí. Hay muy poco. Avance. Hay muy poco. Yo tengo la impresión, corrígeme en esto, y ahora regresamos al tema de Ovidio, porque nos diste el marco contextual, pero para entrar al caso, de que se desmanteló parte del aparato de inteligencia, de investigación, de seguimiento con esta administración. Es decir, este tema de cambiar el nombre del CISEN me parece una tontería, pero no importa. Hablo de la estructura del aparato, de las agencias de inteligencia, de las Fuerzas Armadas, de la capacidad de la Fiscalía y de los cambios de la Guardia y la Policía Federal y todo esto. Hubo un desmantelamiento de cosas. Y la consecuencia, me parece, pero te la consulto porque tú eres el experto, es que pues, los grupos criminales no solamente han extendido su acción, han diversificado sus operaciones, han controlado más territorio y se han convertido en organizaciones muy poderosas. ¿Lo entiendo correctamente o estoy exagerando? No, no estás exagerando. Hubo una fuga, digamos, de cerebros en el ámbito de la inteligencia y la seguridad de México y además hubo una migración de funcionarios muy eficaces en labores de seguimiento, de monitoreo, de cierto tipo de eventos, ¿no? Para los que se necesita pues una expertise que tarda muchos años en generarse, es capital humano fundamental. Muchas de esas personas están ahora trabajando en grandes corporativos privados. Donde les pagan muy bien y se fueron pues porque primero no los trataban bien, muchas veces llegaron jefes militares a varias áreas de seguridad y ven mal a los civiles, les desconfían y luego pues hubo una baja de salarios generalizada. Claro. Entonces ellos, dado la relevancia que ha cobrado el tema de seguridad, fácilmente pudieron encontrar acomodo en bancos, en muchos tipos de corporativos con unos pagos muy generosos, prestaciones, etcétera, ¿no? Entonces sí, pues estamos adoleciendo, digamos. El aparato estatal para combatir al crimen organizado se debilitó en esta administración. Así lo creo. Con eso? Así lo creo y además la Guardia Nacional, ese gran proyecto de esta nueva administración, la verdad es que no ha cuajado. Y tan no ha cuajado que tuvieron que transferir a la Guardia a Sedena para ver si ahí logran profesionalizar este cuerpo que ha, la verdad, decepcionado mucho. Ovidio. Ovidio es un capo de segundo nivel, diría yo, de la cúpula
del cártel de Sinaloa pertenece a la familia de los Guzmán. Digo, ya el solo hecho de apellidarte Guzmán, pues lo vuelve un capo muy relevante, pero sin duda sus hermanos, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, son los que tienen el mando, digamos, del clan Guzmán. Él es más un colaborador de ellos y se encarga de tareas operativas en varias ciudades del país. Es en esas ciudades donde posiblemente veamos algo de inestabilidad, seguramente otros clanes de la propia familia podrían aprovechar la coyuntura para tratarse de apoderar de ciertas zonas de influencia de los Guzmán, o incluso el gran adversario y competidor que es Cártel Jalisco Nueva Generación aprovecha este momento de momentáneo desconcierto, desorientación en la conducción de esa célula para tratar de digamos, tomar control sobre la zona, ¿no? Por ejemplo, nosotros teníamos detectadas operaciones de este personaje Ovidio en Mexicali, en San Luis Río Colorado, en Topilejo hace poco, gente de él armó desmanes, tuvo confrontación con una célula local de Morelos, de hecho bloquearon la carretera a Cuernavaca, entonces sí tenía presencia en varios estados del país, ¿no? ¿Por qué decide el gobierno detenerlo cuando en el pasado había decidido liberarlo? Porque yo pienso que hay aquí dos asuntos fundamentales. Primero está la presión de Estados Unidos. Recordemos que en 2019 fue Estados Unidos quien solicitó su extradición y hubo este golpe frustrado, ¿no? Entonces, me parece que el interés de Estados Unidos tiene que ver con que ubicaron o identificaron a Ovidio como uno de los principales integrantes, digamos, de una organización que exporta fentanilo a Estados Unidos. Y fentanilo se ha vuelto pues un estupefaciente que está generando un problema masivo de salud pública en Estados Unidos. El último año, 110,000 muertos por sobredosis, de los cuales 60% se calcula que son por fentanilo. Entonces sí se ha vuelto una prioridad de seguridad nacional para Estados Unidos. Lo dijo el presidente Biden en la reunión, ¿no es cierto? Está en el punto 1 de su agenda, ¿no? Así es, ¿no? Algo interesante y curioso es que la administración pasada de Trump y el ex embajador americano en México tenían como prioridad debilitar a Cártel Jalisco. En cambio, el nuevo embajador y la nueva administración de Biden han puesto más atención en el Cártel de Sinaloa, ¿no? Ahora, los golpes se están dando en ambos lados. Hace algunas semanas se detuvo al hermano de Nemesio Ceguera, Antonio Ceguera, alias Tony Santana, que a mí me parece una captura importantísima también, ¿no? En marzo pasado, de hecho, el 13 de marzo... Pero ya del Cártel Jalisco. Ese es de Cártel Jalisco, exactamente, ¿no? Que es el otro gran cártel mexicano, ¿no? Luego, el tercer cártel en importancia en México, según mis impresiones, es el cártel del Noreste, que es un cártel que se forma de las escisiones que hubo del cártel del Golfo y de los Zetas, que opera en el noreste del país, ¿no? Es un cártel muy violento, con muchas capacidades armamentísticas, etcétera. El líder de ese cártel, Gerardo Treviño, fue capturado el 13 de marzo del año pasado, un día antes de la llegada de Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos. Entonces, ahí también podemos ver cómo el timing, ¿no? El momento de la captura coincide también con una visita importante, ¿no? De alto perfil a México. Entonces, sí hay ahí, digamos, un patrón que revela que el gobierno sí, dentro de sus posibilidades, trata de empatar estas visitas con capturas relevantes. Me imagino que para que tengan un impacto quizás en la mesa de diálogo y de negociaciones. Sí, para ¿no? llegar a la mesa en una posición más fuerte, decir, mira cómo estamos cumpliendo, ¿no? Así es. Escribiste en el Financiero tu artículo semanal sobre la captura de Ovidio y decías que fue una victoria pírrica, ¿no? De alguna manera lo que dices es que es importante que se haya dado, porque es un golpe, sin duda, para el cártel de Sinaloa, porque resarce también este operativo fallido del Culacanazo de octubre
Claro. del 2019, perdón. Exactamente. Bueno, y lo que dices también es que es una, ahora lo estás contando, es una figura de segundo nivel en el CAR de la organización y se logra sacarlo de Sinaloa, ya no está en Sinaloa. Pero lo que demuestra, que quizás por ahí viene el titular del artículo, el poder que tiene la organización al hacer tantos bloqueos de vialidades, al sembrar terror, ¿no?, en la población, en Culiacán, en Ahome, en Los Mochis, en Escuinapa, en fin, no sé. O sea, eso no va a cambiar, esa condición de la presencia de este grupo criminal ahí en Sinaloa. Exacto, ¿no? Dado cómo se dio todo, y en donde tuvieron, digamos, desde aire con helicópteros sí, artillados, disparar ahí a la vivienda y después la reacción del grupo con decenas de camionetas rondando en todas las vialidades y bloqueos e incendios de tráilers y retenes criminales en algunas zonas. Pareciera la verdad como que se trata de esto una acción heroica del ejército mexicano en un territorio enemigo, ¿no? No pareciera eso ser México incluso, ¿no? Pareciera que como hubiéramos llegado ahí a algún país Irak, extranjero, ¿no? A Irán, donde estamos enfrentando a un enemigo, ¿no? Realmente me llama mucho la atención que a pesar de todo el tiempo que tuvo el ejército, la marina, y las agencias de inteligencia para planear el golpe, sabiendo cómo habían reaccionado la vez anterior, en 2019, pues haya sido tan caro, digamos, tan oneroso. Y sangriento, hay que decirlo. Exactamente, en vidas humanas. ¿19 fue el total? No, 29, de los 10 cuales 10 son militares. soldados, exacto, y 19 civiles. Ahora, yo pienso que esta es una cifra preliminar porque han ido saliendo noticias pues de gente que está ahí muerta en veredas, en predios. Y les tocó. Que no han sido todavía reportados, ¿no? Acordémonos que generalmente también este tipo de cifras nos las dan en base a denuncias, ¿no? En donde hay ahí en las fiscalías registro carpetas, de ese muerto. Déjame hacer un apunte ahí, Lalo, porque yo coincido con tu impresión. O sea, veo las imágenes, se liberó un video del aire. De la ametralladora disparando y se ven los casquillos así volando. Una ametralladora calibre 50. O sea, esa es un arma poderosísima. Penetra metal, o sea, cemento sin duda. Ya no digamos techos de lámina o cosas. Es muy poderosa. Y desde esa cosa se está disparando y se ve disparando abajo a vehículos y a construcciones y todo. Y cuando uno ve el video, y yo trato de cruzar eso con el discurso oficial del gobierno, decir que ellos no hacen confrontación, no hacen operativos. ¿Cuál fue la palabra que usa continuamente? Ya no hay baños de sangre, dijo el presidente hace algunos meses, como diciendo, ya no hacemos esas cosas. Y luego vemos esto, que es como lo describes, es un fragmento de una película de Vietnam, bombardeando al Vietcong y disparando desde el aire, ¿no? Así es. Algo pasa que los hace cambiar de decisión. Tú lo vinculas a la visita del presidente Biden, como sucedió en esta otra detención el año pasado con el secretario Mayorgas. Pero el punto es, o sea, sí podemos detenerlos, pero no queremos y solamente lo hacemos cuando vamos a recibir la visita de un funcionario extranjero. Es decir, ¿a qué conclusión llegamos después de ver todo esto? Mira, yo empataría el asunto de la presión de Estados Unidos y también creo que era una espinita que tenía que sacarse el propio presidente, a quien le afectó mucho en su imagen, porque a partir de ese evento, un sector muy crítico, digamos, del Círculo Rojo, pues no lo bajó de cómplice, de complaciente, de omiso, de más miedoso, allá de pacto, etcétera, ¿no? Sí, ya cosas muy graves, ¿no? Incluso algunos abogados dijeron que lo que había hecho después podría generarle problemas legales al presidente una vez que
dejara el cargo y ya no tuviera fuero, ¿no? Claro. Porque haber liberado a un presunto cómplice, a un presunto Criminal. delincuente, pues es algo muy grave, ¿no? Entonces, me parece que ahí había un interés también quizás del propio presidente, obviamente del ejército, en donde había sido una afrenta lo que había sucedido. Humillante en mucho sentido. Así es. Entonces yo creo que por ahí, digamos, había una motivación muy legítima y sin duda presión de Estados Unidos porque esto se concretara, ¿no? Que no se quedara como en una operación frustrada, incompleta, ¿no? Ahora, hay otro tercer elemento que yo creo que tiene que ver con el asunto de la carrera presidencial. Ya estamos en un año en donde a fines Habrá de este candidatos, año, en claro. octubre, de hecho, formalmente inicia el proceso electoral de 2024, en donde se va a elegir al presidente, y creo que el gobierno está interesado en revertir esta imagen de poca eficacia en materia de seguridad, de complicidad criminal, de omisión, de debilidad, de falta, digamos, de ambición A ver, y de pero ahí fuerza. hagamos un apunte, porque sí está en el discurso. Esa percepción existe y aparece continuamente en nuestras encuestas. El punto más castigado por la ciudadanía es el de Sí, seguridad. Que genera más preocupaciones de seguridad. Exactamente, ¿no? La ciudadanía castiga al gobierno y dice que es donde ha fracasado. Más del 60% de los encuestados dicen que es su mayor fracaso. Así es. O sea, es una percepción sustentada. Ahora yo te diría, ¿es solo una percepción o eso se fundamenta en hechos reales? Porque tú dices, ha habido detenciones contadas, a lo mejor, algunos líderes, etcétera, pero podríamos decir que en esta administración ha habido una lucha frontal contra el crimen organizado y el narcotráfico. Mira, si por detenciones fuera, ya seríamos campeones del mundo, ¿no? Y quizás Sí, claro. si con eso se inutilizara una célula criminal, habría paz en México, ¿no? Las detenciones, detener no basta. Sí, sí. Hay que ver a quién estás deteniendo y en qué cantidad estás deteniendo de una misma célula. Si detenemos a 100 delincuentes de 100 células distintas, no le hacemos ni un rasguño a ninguna célula. Pero si capturamos 100 de una sola célula, posiblemente esa célula quede inutilizada. Entonces, ahí, digamos, tiene que ver con una estrategia de arrestos, ¿no? ¿Cómo los haces? Ahora, yo les dije a ustedes que se incrementó el número de arrestos de alto perfil durante el año pasado, ¿no? Esos arrestos aparentemente no tuvieron mayor impacto, quizás solo en el hecho, es solo una hipótesis, de que la disminución que hubo de homicidio el año pasado, que fue del 6%, tuviera que ver con algo, por ejemplo, de capturas de sicarios y sobre todo de jefes de sicarios, que puede bajar la violencia durante incluso semanas de algunas células criminales, ¿no? Pero fueron arrestos que tuvieron un impacto, yo diría, bajo, mucho más bajo de lo que quizás tenían concebido en el gobierno. Ahora me parece que lo que quieren hacer es subir el perfil de los arrestados para generar más escándalo mediático y para con este escándalo mediático ir cambiando la percepción de la gente de que no se está haciendo nada en materia de seguridad. A lo mejor cambiamos el perfil, vamos con los Guzmán o con perfiles más visibles y más famosos de capos y armamos un escandalito cada semana o cada quincena o cada mes con estos arrestos. A lo mejor en términos, digamos, de visibilidad de la estrategia de seguridad resulta más conveniente, pero en materia sustantiva de seguridad y de pacificación podría tener un efecto nulo, casi nulo, ¿no? Pero sí veo yo la intención por, digamos, lo notorio del hecho y el escándalo que se arma, una quizás rentabilidad político-electoral en este nuevo tipo de arrestos como en el de Guzmán, ¿no? Comprendo. Sí, bueno, detuvieron a El Gato, ¿no? Que también era uno de los 10 personajes más buscados por el FBI, ahora sí que al gato y al ratón, ¿no? Como dice la canción. Pero bueno, quizás un poco en la línea de lo que dices, cuando se anuncia la detención de Ovidio, la secretaria de Seguridad, ella como que pone acento en eso, en decir, es que no venimos a ganar ninguna guerra, venimos a pacificar el país, y le cede la palabra al general secretario y es el que da
el reporte del operativo sobre la detención de Ovidio. ¿Qué cambia en la ecuación? ¿Qué puede cambiar en el juego, en el tablero de la seguridad con esta detención de Ovidio? Mira, en materia de seguridad, yo creo que más allá de algunos incidentes violentos que sucedan en las próximas 6, 8 semanas, no por el va a tener reacomodo de las fuerzas. Mayor trascendencia. Quizás ahí hay una línea muy fina de que una vez que extraditemos a Ovidio a Estados Unidos, ¿qué va a decir a Ovidio a las autoridades de Estados Unidos sobre los integrantes de la célula, qué están haciendo, dónde operan, cómo operan, qué tanta información les vaya a dar que después nosotros podamos obtener algo de esa información y podamos armar unos operativos de la mano de la inteligencia americana que sean más eficaces para desmantelar algunas células? Pero eso también es no solo especular, ¿no? Claro. ¿Sabes qué impresión tengo, Lalo? Que siempre estamos como en desventaja. Es decir, los que tienen la información son los americanos. Los que saben la ubicación, hacen este trabajo de geolocalización, rastrean las llamadas de forma mucho más eficiente que los nuestros. Así es. Siempre estamos como, es decir, la sangre la ponemos nosotros, los enfrentamientos se dan en México, los que mueren son mexicanos, la ciudadanía afectada, temerosa, víctima del terror, porque sí hay terror, sí se imponen regímenes de pánico en ciudades, y hemos visto Zacatecas, y hemos visto Tamaulipas, y hemos visto Sinaloa, sin duda alguna, pero la gente vive así, híjole, o sea, yo he estado en Culiacán asistiendo a conferencias y pasan coches balaceándose. No diario, tampoco exageremos, no quiere decir que eso sea todos los días, pero sí se vive ese clima, eso es real. Sí, ese es un impacto que no contabilizamos en general, ¿no? Porque es un tanto abstracto, pero sin duda tu sentimiento de seguridad se ve vulnerado. Obviamente tiene que ver con el ámbito del bienestar de la gente. Tú estás con estos operativos y con todas estas consecuencias reduciendo el bienestar de esas poblaciones, ¿no? Y muchas veces los impactos son de largo plazo. A veces el trauma de haber estado cerca de una balacera o de haber visto un muerto ahí tirado en un predio te puede llevar años superarlo psicológicamente. Entonces no es algo que debamos también minimizar. Realmente todo eso que sucedió después del operativo, esas 36, 48 horas de terror, sin duda van a tener un impacto en la población, sobre todo en los niños, ¿no? Claro, venlos colgados en Zacatecas. Y hubo una temporada el año pasado en que se hicieron regulares por semanas, ¿no es cierto? Y viven con eso. Es decir, ¿cómo? Y tengo la impresión de que la ciudadanía, porque pues, la vida sigue, ¿no? Es decir, la gente hace o da la vuelta o vas con el niño a la escuela y hay un cuerpo tirado ahí, le tapas los ojos y vas para el otro. Es decir, no se puede paralizar la vida porque ese sea el clima. Y creo que nuestras fuerzas de seguridad siempre están en desventaja. A lo mejor porque no hacen su trabajo como deben o no hay el aparato de inteligencia, como dices, pero los americanos siempre saben más y siempre tienen más datos y siempre quieren como controlar los operativos para que no se fuguen, para me parece elegantísima la palabra, la porosidad de nuestras fuerzas. Claro, eso quiere decir que están más penetradas y infiltradas, ¿no? Así es. Nosotros ya no solíamos un arresto de este nivel desde noviembre del año pasado, porque el 11 de noviembre intentaron arrestar a Aureliano Guzmán Loera, el hermano del Chapo, y ahí en Culiacán, y fue un operativo fallido. No se lo encontraron a él, solo pudieron arrestar a 5 de sus guardaespaldas. Fue un evento que ahí mi equipo encontró una noticia en alguna red social. Luego checamos si el ejército había informado, no encontramos ningún tipo de comunicado y dijimos quizás lo quieren manejar de manera de bajo perfil para no alertar. O porque fracasaron, no lograron detenerlo.
Sí, nosotros pensamos que más bien ya estaban tras la cúpula del cártel de Sinaloa y nosotros pensamos que van a seguir los golpes contra la cúpula de Sinaloa y también la de Cártel Jalisco. Bueno, el tema es, y lo decíamos hace un momento, el fentanilo, ¿no? Es decir, la prioridad para Estados Unidos es bloquear esas rutas o la llegada de ese precursor, sabiendo, por ejemplo, ahora que tengan a Ovidio, como tú decías, ¿por qué puertos mexicanos llegan los precursores asiáticos? Porque ahora entiendo que el fentanilo se produce aquí, o por lo menos es lo que se acaba de decir en la cumbre, ¿no es cierto? Y se arma con precursores químicos que vienen de Asia. Por algún lugar entran, ¿no? Manzanillo. Manzanillo es uno, Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, incluso en Oaxaca, en la costa oaxaqueña también. Entra por ahí. Así es. La prioridad sería bloquear la entrada de esos precursores, ¿no? Pues sí, pero no tenemos un control de ese tipo en nuestras costas, ¿no? La costa... Ni con la Marina en las aduanas, pues. Porque vienen en contenedores, tampoco creamos que vienen en un submarino desde Taiwán o desde Singapur. O sea, vienen en un contenedor, en un carguero. Nada más que, pues pasa en las aduanas de alguna forma y alguien va y lo recoge, sabe dónde encontrarlo. ¿O me equivoco? Bueno, yo sí he tenido noticias, recuerdo noticias de embarcaciones, medio que de submarinos incluso. Sí, los colombianos, eso, ¿no? sí. Pero uno transatlántico. Pero sí, tiene que ver mucho, sin duda, la corrupción en los puertos, ¿no? Sin duda. Claro, claro. Sin duda. Y hoy están en manos de la Marina. Así cosa es. que merece otro debate, pero déjenos hacer una pausa porque si no nos extendemos mucho. Es Eduardo Guerrero revisando el estado de la seguridad y del combate al crimen organizado en México. Volvemos. Estamos de regreso con Eduardo Guerrero. Yo sí tengo esta sensación, lo decía hace un momento, de que siempre estamos en desventaja y golpeas a un mando medio o a un mando operativo, pero nunca se desintegra una organización. ¿Hemos desintegrado organizaciones en el pasado? Sí, bueno, hubo quizás el mayor logro que hemos tenido desde 2008 que empezó el combate frontal. Bueno, el combate realmente inicia el 11 de diciembre de 2006, sí, que es cuando Calderón anuncia un mega operativo en Michoacán, que en ese momento es el estado más violento, pero el número de homicidios empieza a registrar un incremento colosal a partir de mayo de 2008. O sea, la epidemia nacional de violencia empieza en mayo de 2008, ¿no? Y fue el presidente Calderón, ya a finales de su administración, después de que algunos de sus principales funcionarios en materia de seguridad le insistieron en que armara un operativo contra una organización, la más violenta de todas, que lanza dos operaciones, una se llamó Lince Norte, la otra se llamó Escorpión, estuvieron encabezadas por la Marina y fue para desmantelar a los Zetas, que en ese momento era la organización más violenta, ¿no? Y fueron innovadores, digamos, esos dos operativos en su momento, porque primero atacaron mucho la infraestructura logística, comunicaciones, vehículos, incluso también se fueron para dar un golpe psicológico contra las parejas sentimentales de los sicarios. Muchas mujeres fueron detenidas, algunas de plano fueron amenazadas incluso de que no se volvieran a parar ahí porque tenían vínculos con los sicarios zetas. Jefes policiales, municipales, fueron también arrestados y algunos sacados del estado, de varios estados, Tamaulipas, Veracruz, porque informaban a los zetas de las operaciones de las fuerzas policiales. Y entonces viene después la confrontación con los sicarios, el arresto de miembros directivos de los zetas de manera masiva, y sí se acaba con los zetas y se pacifica de una manera muy impresionante en ese momento Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Juárez, Veracruz, no tiene impacto en ese. Juárez sigue siendo
muy violento en ese momento, y los Zetas no operaban en Juárez, era más bien el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez en ese momento, pero también afecta, digamos, a Durango. Incluso bajan los niveles de violencia en Durango, que nunca ha sido muy violento, pero bajan ahí también. San Luis Potosí. O sea, tiene reverberaciones esos dos operativos muy impresionantes en los siguientes meses, incluso hasta el día de hoy. O sea, a más de una década de esos dos operativos, la violencia no ha regresado a los niveles previos al operativo. Son los únicos operativos de seguridad que se han realizado en México cuyos efectos han sido tan largos. O sea, esa organización, como sabemos, porque cuando uno platica o antes se podía platicar con las Fuerzas Armadas, decían, los Zetas dejaron de existir de facto. Es decir, así es. Ese fue exitoso. Sí, aparecieron otras organizaciones más derivadas, pequeñas, claro, ¿no? sí. Bueno, el propio Cártel del Noreste, ¿no? Que reclutó a gente de los Zetas y de Golfo, los talibanes, un grupo que está más en el centro del país, que también tiene que ver con los Zetas vieja escuela, en fin, pero ya con mucho menor capacidad para generar violencia, ¿no? En ese momento los grupos más violentos y que tienen más influencia sería el Cártel Jalisco, el Cártel Noreste, ¿qué dices? El Cártel de Sinaloa, que vendrá un reacomodo con esto. Exacto, son esos. En primer lugar, sin duda, ahorita Cártel Jalisco Nueva Generación es el más potente y el que genera más violencia, porque libra de manera simultánea 47 batallas a lo largo del país. Luego sigue el Cártel de Sinaloa, que tiene presencia en 29 de las 32 entidades y libra alrededor de 20 guerras en distintas regiones. Y luego viene el Cártel del Noreste, y después yo diría quizás el Cártel Unión Tepito, que es el que está en el centro del país, incluso en la Ciudad de México, ¿no? Ha habido otras células que están creciendo mucho. Hay una en especial que a mí me preocupa, porque ha atentado contra la vida incluso de alcaldesas, de dos alcaldesas importantes en Guerrero y en el Estado de México, que es La Empresa. También se le conoce como la Banda del Pez o los Hermanos Hurtado o las Cuaga. Esa célula, que es un remanente de lo que fue la familia michoacana, por cierto, también se le conoce como la nueva familia michoacana, ha crecido muchísimo en Morelos, Guerrero, Estado de México, y están extorsionando de manera masiva muchísimos negocios y están matando muchos policías. Ha crecido mucho en los últimos 2 años. Ya ha habido arrestos, como que ya reaccionó finalmente las autoridades estatales y federales. Ya ha habido arrestos importantes en los últimos meses, pero esa yo diría que es la que le sigue a Unión Tepito en importancia. ¿Qué pasó con el dos cosas? Una, el Mayo Zambada ya está, digamos, neutralizado, porque se decía que estaba incluso enemistado con los chapitos, con los menores, como les dicen. Y el Cártel Santa Rosa de Lima, que operaba pues todo el huachicol en el Bajío. Sí, y que pues aparentemente Guanajuato, Zacatecas, quedó muy mermado con la detención del Marro. Sí, pero la violencia en Guanajuato sigue siendo muy intensa. Guanajuato sigue siendo el estado más violento del país por mucho, y es porque sigue la pelea muy fuerte entre Cártel Santa Rosa, que ahora está siendo apoyado por el Cártel de Sinaloa. O sea, Sinaloa le está inyectando vitaminas al Cártel de Santa Rosa para que no sea arrollado por Cártel Jalisco y Jalisco se vuelva hegemónico en Guanajuato. Entonces ahí sigue muy violenta. Acordémonos que Cártel Santa Rosa es un conglomerado también de familias criminales, ¿no? Como lo es la cúpula del Cártel de Sinaloa, ¿no? Entonces ahí seguimos con un problemón. Lo del Marro realmente bajó, sí bajó la violencia, pero no la pagó y sigue en niveles todavía muy altos en Guanajuato, ¿no? Zambada, yo diría que es el gran patriarca del Cártel de Sinaloa, a pesar de que los chapitos han tenido desacuerdos con él, lo siguen respetando. Acordémonos que fue Zambada quien negoció un secuestro de Cártel Jalisco de los chapitos hace algunos años en Puerto Vallarta, y quedaron pues muy agradecidos. Realmente Zambada ha sido una figura fundamental para la preservación de ese cártel,
y yo diría que es el más influyente y el más hábil líder de esa organización criminal, ¿no? Realmente el panorama delictivo en el país está un tanto estabilizado, a excepción de células como esta de la empresa que sí han crecido desmedidamente. Tenemos algunas buenas noticias en regiones, por ejemplo, sobre todo el noreste, Coahuila, la pacificación de Coahuila es algo asombroso. Ahorita Coahuila, ciudades como Torreón o Saltillo figuran entre las más tranquilas del país, entre las 5 más tranquilas, por ejemplo. Tamaulipas, con el trabajo de García Cabeza de Vaca, el gobernador previo, bajó considerablemente sus niveles de homicidio. Vamos a ver qué pasa con este nuevo gobernador. Ha habido también logros importantes en Veracruz y en Guerrero, que son 2 estados muy complicados. Durante la administración de Astudillo bajó la violencia en Guerrero un 30%. En Veracruz también ha habido logros más o menos similares a los de Guerrero en los últimos años. Entonces, digamos, sí hay, digamos, fenómenos contrastantes a lo largo del territorio, ¿no? Tengo la impresión la de Ciudad que... de México, perdón, la Ciudad de México ha habido un gran trabajo en seguridad y también han bajado mucho los niveles de violencia. Bueno, esta semana vimos, me parece que de forma muy eficiente, el anuncio de García Harfuch y de la jefa de gobierno por la célula esta que atentó contra la vida de Ciro Gómez Leiva en muy pocos días, en muy poco tiempo, localización, ubicación, arrestos, un grupo completo. Claro, yo sé que es la primera fase y luego vienen pues todos los interrogatorios, ahí hay autores materiales, intelectuales, hay que llegar al fondo, pero con gran eficiencia hacen la detención. Y comentábamos, en contraste, García Harfuch no ha podido dar con los que atentaron contra su vida. ¿Es correcto esto, Lalo? Es correcto. Es correcto, no tenemos noticia de que haya sido, arrestado quien planeó, Jalisco, digamos, ese atentado. ¿no? Exacto, fue Cártel Jalisco, que sí ha habido golpes contra Cártel Jalisco, pero no sabemos si el líder que específicamente, digamos, ordenó ese operativo contra García Harfuch ya fue arrestado, ¿no? Pero viene muy bien en la Ciudad de México la gestión en materia de seguridad, ¿no? A nivel federal, porque hemos visto múltiples cambios en la Secretaría de Seguridad. Hay ahora una nueva titular que viene de un área de gobierno o de experiencia de administración pública totalmente distinta. Es decir, nuevamente este tema de que pues perdimos capital humano, perdimos experiencia, conocimiento, trayectoria, y yo veo una pues continua improvisación. Quiero una reflexión de tu parte respecto a la creciente presencia de personal militar en pues muchos ámbitos de la vida pública, aduanas, puertos, aeropuertos, etc. Todas estas cosas que ya sabemos. Pero además, hoy veo a militares tomando control de secretarías o de dependencias de seguridad en muchos estados de la República, que me parece como una directriz federal. Es decir, estados que designan a sus secretarios encargados del ramo, retiran a civiles y llegan militares. Es decir, veo una creciente presencia militar en muchos ámbitos. ¿Tu análisis a este respecto? No, sin duda ahí se están extralimitando. Yo estoy de acuerdo con la presencia militar, sobre todo para enfrentar organizaciones también que están cada vez más militarizadas en cierto sentido, y solamente creo que con capacidades militares se les puede enfrentar, pero esta decisión de colocar militares en el sector paraestatal, en tanta empresa pública y en sectores como aduanas, puertos, el Tren Maya, la refinería, sí es una extralimitación y además puede tener consecuencias muy funestas, porque efectivamente estás arriesgando que segmentos del ejército se corrompan y después se vaya a afectar la imagen del ejército, se vaya a afectar su cohesión interna, su disciplina, y además estamos, digamos, dispersando fuerza que necesitamos en otro lugar, que es el debilitamiento de las grandes organizaciones criminales, ¿no?
que están expandiéndose, que tienen cada vez más presencia y que ahora ya también están aspirando a colonizar el ámbito político, el ámbito electoral, ¿no? Que es también un asunto en donde yo creo que debemos tener mucha atención en el futuro proceso electoral, impedir que sean los capos los que empiecen a decidir quiénes van a ser los candidatos a puestos de elección popular a nivel local, ¿no? Me parece que en ese fenómeno ya estamos, ¿eh? Lo Sí. vimos en Guerrero, Sí, lo vimos sí, en sí. Michoacán, en Morelos incluso. Ahora veo con mucha preocupación esa presencia en el Estado de México. Lo vimos en Valle de Bravo Así es. recientemente. Es decir, ese proceso, cuando los capos compraban candidatos o financiaban campañas en el pasado para tener acuerdos, negociación, libre tránsito, etcétera, que eso tendrá pues década y media o más. Hoy vemos a los capos diciendo, pues si yo mejor pongo al mío, ¿para qué le pago a otro que a lo mejor luego Claro. no me responde? Y hoy lo estamos viendo en muchos estados. ¿Cómo va con el nuevo gobierno de Guerrero? Porque mencionabas, Héctor Astudillo había logrado disminuir los niveles de violencia en un 30%. ¿Cómo va esta nueva administración de los Salgado? Y digo los porque pues prácticamente gobiernan en pareja, ¿no? Padre e hija. Pues fíjate que no tengo noticias, digamos, de que haya empeorado mucho la seguridad. Sigue habiendo focos rojos. Acapulco sigue siendo un problema muy grave. No se ha logrado detener la delincuencia y las ejecuciones en Acapulco. Hay un problema también grave de robo de mercancía en carretera. Mucho. Mucho. ¿Sabes qué me preocupa ahí? Porque hoy me pareció verlo en algún momento en Puerto Vallarta, luego como que revivió un poco, luego lo vi en Ixtapa también con preocupación, y ahora lo veo en Acapulco, y tú pasas por ese lugar, que era un sitio boyante de turismo y de actividad comercial y de y ahora ves decenas de sitios cerrados, Lalo. Es decir, y lo único que eso te dice es que el derecho de piso, el control, la extorsión, la violencia local está en niveles incontenibles. Cuando la actividad económica o la vida social comunitaria de una localidad se derrumba, es porque el crimen toma control del sitio y quiere ya cobrar. Hoy en Valle Bravo hay reportes de que a los comerciantes del mercado les piden cuotas por vender pan, pollo, carne. O sea, ya es invadir por completo la actividad y entonces eso pues derrumba. Así lo he visto en Acapulco. Ese es el problema de extorsión, sí se está, digamos, está afectando ya estructuras económicas, sin duda la competitividad del país, la productividad. Hay lugares como por ejemplo la Riviera Maya, que son muy prósperos, muy pujantes y se están defendiendo bien. Justo mucho turismo que antes iba a Guerrero, pues se ha mudado hacia allá. Pero también veo incremento de actividad criminal en Tulum, por ejemplo, o en la Riviera Maya ahí. Pero con una reacción muy rápida y muy eficiente. De las autoridades. Así es, ¿no? Ojalá, porque si tú no cuidas eso, se te cae, ¿no? De Acapulco, ¿no? Una cosa terrible. Decías al principio, lo acabas de mencionar también, ya estamos en años políticos, 2023 y 2024. El tema de seguridad sin duda estará muy presente, yo creo, en las campañas electorales. Y te preguntaría también si habría que esperar un cambio en los indicadores de seguridad en la recta final de la administración del presidente López Obrador. ¿Cambiará la política de seguridad de este gobierno? Se va a volver más activista, va a haber más golpes escandalosos. No estoy seguro que eso se traduzca en más seguridad o pacificación, o avances en la pacificación de zonas, pero sí se va a volver algo más visible en la agenda y yo creo que con un propósito claramente electoral, ¿no? Que cambiar la percepción de la gente de que este gobierno ha sido un tanto complaciente, pasivo en materia de seguridad y que ahora sí está agarrando al toro por los cuernos y quiere lanzar cambio, quiere, digamos, impactar y generar cambios reales, ¿no? Yo tengo serias dudas de que eso ya se pueda hacer, creo que ya es muy tarde. Y creo que va a estar muy politizado el tema de seguridad, ¿no? Pero veamos, ¿no? Veamos. 3 preguntas puntuales antes de irnos. Nos quedan unos segundos, no me quiero extender, pero
El presidente dijo en la cumbre de los líderes de América del Norte esta semana que en México se había disminuido la violencia. ¿Cierto o falso? No, es cierto, sí ha habido una disminución de la violencia, pero a niveles muy moderados, muy por debajo de lo que habíamos esperado, ¿no? O sea, este es el año que más ha bajado, 2022, el año pasado, y fue una reducción del 6%, 6-7%, cuando se redujo el primer semestre 10%. O sea, ya el segundo semestre la disminución fue mucho menos marcada y en promedio quedamos con una baja del 6%. Salvo el feminicidio, ¿no? Que el gobierno incluso ha reconocido que no se ha podido reducir. Sí, no, el problema de las agresiones y la violencia contra las mujeres y el tema de la extorsión presencial son fenómenos que van a la alza. Ahora, los otros delitos, tú decías, robo en carreteras, se ha ido hacia arriba significativamente. Así es. Extorsión, derecho de piso, todos estos otros fenómenos que no necesariamente tienen que ver con enfrentamientos sangrientos o violentos, pero la aparición y la extrapolación de delitos, ese ha ido en aumento. Bueno, mira, yo diría de los delitos realmente que más duelen a la sociedad, sin duda el tema de la violencia contra la mujer, la extorsión, mucho, claro, y el tema de robo en carretera. Y yo diría que ahí hay dos cosas que también me tienen muy preocupado, Leo, que son la desaparición de personas. Claro. Sí es un fenómeno también que no tenemos, la verdad, una base de datos fiable, pero por evidencia anecdótica, a mí me parece que sí ha habido un aumento en las desapariciones y un problema también muy grave, sobre todo en el sur del país y algunos estados del norte, es el tema del tráfico y trata de personas. Con el tema del incremento de la migración centroamericana, el cordón que pusimos con la Guardia ahí en Chiapas y otros estados, se ha generado en Chiapas, por ejemplo, un montón de problemas de violencia y de tráfico y trata de personas. Y también me han reportado que en el norte, en lugares como Ciudad Juárez, por ejemplo, los mercados de trata y tráfico también están bollantes y han generado nuevos problemas de seguridad, ¿no? Sí, y me preocupa mucho ahora porque seguramente escuchaste este acuerdo o esta, no sé, negociación entre Estados Unidos y México de que vamos a recibir a 30,000 inmigrantes por mes que están en espera de resolver su trámite de visado, de permiso, de asilo en Estados Unidos y que México ha aceptado que se queden aquí en territorio. Esto significan 360,000 personas al año. ¿Qué va a pasar ahí, Lalo? Porque imagínate la frontera norte, Juárez, El Paso, San Luis Río Colorado, Tijuana, todas esas ciudades van a concentrar a miles y miles de personas que, pues lo más fácil es que se inclinen a la actividad criminal. A lo mejor la menor, la delincuencia, pero es un problema grave, serio, ¿no? Ahora, en Chiapas, hace 15 o 20 años, pues prácticamente no había nada. Y hoy hay cárteles, crimen organizado. En Chiapas. Sí, Chiapas está muy descompuesto y ese es un foco amarillo que se está tornando en rojo de manera acelerada. El tema en el norte, lo que yo he percibido es que también hay un buen grupo de migrantes, sí se está, digamos, ingresando a la fuerza laboral estatal formal, de la economía formal, y lo está haciendo de manera exitosa, porque mucha de esta gente pues es buen capital humano, está capacitada y trae muchas ambiciones y mejorar su calidad de vida, etcétera. Pero los que han capitalizado mucho este problema de la ilegalidad de estas personas son ese crimen organizado que les ofrecen protección contra arrestos, que les prometen el cruce en la frontera, el paso franco, etcétera, y esas sí se han fortalecido mucho, y también con el tema del trabajo forzado, tanto masculino como femenino, y obviamente el tema de la prostitución, ¿no? En fin, panoramas muy, muy complejos. Se nos acaba el tiempo, tenemos que despedirnos. Yo te agradezco mucho, Lalo, como siempre, que nos ilustres en esto y que nos des pues señales claras. Así es que, como siempre, bienvenido. Muchas gracias. Encantado, gracias por la invitación, Leo, Víctor, gracias por estar acá. Gracias, Eduardo. Te seguimos leyendo en El Financiero y que sea un buen año, ¿no?, para el país en materia de seguridad. Ojalá. Sí, ojalá mejoren las cosas. Claro.
Muchas gracias, don Víctor, buenas noches. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos, muy buenas noches. Esto es La Silla Roja, puntualmente aquí la semana entrante. Gracias, buenas noches.